Y gracias amigos por acompañarnos en este tercer webinar de clasificación arancelaria. Esta es la parte 3. Los que ya nos acompañaron en la primera parte y en la segunda, pues ya saben más o menos de qué se trata. Ahí vamos avanzando. Lo más interesante de todo esto es que pues, cada mejor, ¿verdad? Entonces, bienvenidos. Haciendo un breve recuento de todo lo que hemos venido viendo en estos talleres de clasificación arancelaria, nos hemos metido básicamente a la teoría. Desde el primer webinar donde les contamos qué es el sistema armonizado, qué es el sistema donde pues se basa todo lo que es la clasificación arancelaria. Les platicábamos que el sistema armonizado de decodificación y codificación de mercancías, pues es un sistema que se utiliza actualmente en 186 países y que de ahí se desprenden los sistemas de clasificación arancelaria de cada país. Les contábamos también que este sistema se adapta según cada país y los primeros 6 dígitos pues sí son obligatorios, son los mismos en todo el mundo, pero cada país puede agregarle 2 dígitos más o incluso 8, según sea necesario, para definir la fracción arancelaria de sus productos. También les contábamos que en México la ley que rige las fracciones arancelarias pues es la LIGI, que es la ley del Impuesto General de Importación y Exportación, que emite nuestro querido gobierno. Entonces, bueno, pues les estoy platicando los rasgos importantes de los webinars anteriores para ponernos en la misma línea y poder entender esta parte 3, ¿no? Eso fue en el primer webinar. En el segundo, platicábamos mucho de las reglas generales, de las estructuras de las fracciones, de cómo empezar a clasificar y cómo empezar a encontrar los productos dentro de las partidas, dentro de las partidas arancelarias. Esta parte es una parte más especializante, la parte 3, donde vamos a empezar a ver cosas que son ya más específicas de cada producto o cosas que no sabía que podíamos aplicar, porque siempre en clasificación arancelaria nos vamos a encontrar en alguna situación donde decimos, oye, y esto ya apliqué todas las reglas, ya apliqué todos los procedimientos y no llego a la fracción arancelaria porque esto es algo pues que nunca había visto en una fracción arancelaria. Este webinar resuelve ya todo y todo ese tipo de inconvenientes. Entonces, bueno, pues vamos a conocer las reglas de clasificación arancelaria, específicamente desde la quinta hasta la décima. Son las reglas complementarias de la clasificación arancelaria. Ese es el objetivo de este curso taller. Y bueno, entonces tenemos aquí la regla número 4. Yo les platicaba en el webinar anterior, en las reglas de la primera a la tercera, hablábamos de esas reglas y bueno, pues decíamos en resumen que en las reglas de la primera a la tercera las estamos utilizando cuando tenemos productos que vienen incompletos. O sea, por ejemplo, si viene un taladro y llega el taladro, pero llega sin la broca o llega sin el motor, pues entonces lo clasificamos como un taladro, ¿verdad? Decíamos que estas primeras reglas abarcan productos que se presentan incompletos o incluso desarmados. O sea, decíamos que si se presenta un producto desarmado, se clasifica como tal, aunque venga desarmado. O sea, si viene una computadora con la pantalla por un lado, el teclado por otro lado y todo eso, bueno, clasificamos una computadora completa. A eso se referían a estas primeras reglas. Después nos metíamos en las reglas tercera, donde teníamos la tercera A, B y C. Y decíamos en la tercera A, pues que cuando vamos a clasificar un producto, primeramente decimos cuál es el carácter esencial de este producto. Y poníamos el ejemplo de una camisa que era 70% por 30% algodón,
decíamos, oye, ¿cuál va a ser el carácter esencial? ¿Qué es lo que más es la camisa? Pues es 70% poliéster, entonces la clasificábamos como camisa de poliéster, ¿verdad? Esa era para las situaciones donde teníamos un producto que no sabíamos dónde clasificarlo porque encajaba en más de una fracción, entonces nos preguntamos de ese producto. Y ese ejemplo de la camisa pues era el mejor porque pues nos transmite que hay que entender la esencia de cada producto. Después de eso decíamos, oye, ¿y si no podemos clasificarlo con el carácter esencial, ¿qué hacemos? Decíamos, es que la fracción más específica tiene poder contra la agenda. O sea, en la fracción necesaria, hablando del ejemplo del taladro, donde viene el taladro, o sea, y decimos que viene llamado porque viene su nombre como tal, entonces esa es una fracción específica. Y decíamos, esa tiene poder sobre la más genérica. A lo mejor puede haber una fracción donde vengan máquinas y herramientas para el taladro para perforar, pero no es tan específico como decir un taladro. Decíamos, bueno, ok, primero el carácter esencial, cuál es la esencia, después de eso la fracción arancelaria más específica tiene poder sobre la mágica. Como decíamos, es que ya cuando tenemos dos fracciones y en las dos no podemos clasificarlo, digamos, volviendo al ejemplo de la camisa, dices, es que la camisa no era 70% poliéster y 30% algodón, es 50-50. O sea, 50%, 50% algodón. Y hay una fracción donde vienen camisas, y decimos, bueno, pues aquí estamos, el carácter esencial es definido, y después tenemos este donde no está tan específico. ¿Qué hacemos? En la mayor orden de numeración. O sea, la tarifa va del capítulo 01 al 98, la clasificábamos en la más alta, ¿verdad? Entonces, esas eran las reglas desde la primera hasta la, hasta la tercera, pues que nos ayudaban a resolver ese tipo de problemas. La regla primera nos decía que los textos de las partidas solo son de carácter indicativo. O sea, que no vas a clasificar con los títulos, sino que vas a clasificar con las subpartidas, que ahorita vamos a ver eso. La regla segunda nos hablaba de los productos que vienen desarmados o incompletos. Entonces, y así vimos esas reglas hasta llegar a la tercera C, y de ahí seguía esta, que es la regla número cuarta, que dice: las mercancías que no pueden clasificarse aplicando las reglas anteriores, o sea, después de que no pudiste aplicar la primera hasta la tercera C, se clasificarán en la partida que comprenda aquellas con las que tengan mayor analogía. O sea, todavía te da otra opción, dices, con la que se parezca más. O sea, prácticamente. ¿Verdad? Entonces, si el taladro no estuviera bien identificado, entonces empiezas a hablar de, ok, pues máquinas para perforar, y te pones a pensar sobre el taladro, y este taladro es para carpintería, usadas en carpintería. Entonces, es con las que tienen mayor analogía. Luego viene la regla número 5, que dice, además de las disposiciones precedentes, a las mercancías consideradas a continuación se les aplicarán las reglas siguientes. De los estuches. Y dice, los estuches para cámaras fotográficas, instrumentos musicales, armas, instrumentos, collares, continentes similares, especialmente los apropiados para tener algún artículo determinado, se clasificarán con dichos artículos cuando sean de los tipos normalmente utilizados con ellos. O sea, si importaste la guitarra, una guitarra española, y llega la guitarra española y trae su estuche de guitarra, no vas a clasificar el estuche y la guitarra por un lado, sino que vas a clasificar una guitarra. ¿Por qué?
porque así es como nos dice la regla. Dice, se clasificarán con dichos artículos cuando sean de los tipos normalmente utilizados con ellos. O sea, si ese estuche de guitarra, con forma de guitarra, te llega con su guitarra, ya la hiciste, tú clasificas solamente la guitarra. Oye, pero si te llega un estuche de un violín con una guitarra, ya, oye, pues ese no es su estuche. Entonces, cuando sean de los tipos normalmente utilizados con ellos. Esa es la parte para definir la clasificación de los estuches. Entonces, ¿para qué productos aplica? Los microscopios, fotográficas. Hay infinidad de productos que tienen un estuche especializado para ese producto. Entonces, no duden cuando les llegue un producto con su estuche, no separen nada, se clasifica completo. Luego viene la 5B, dice, salvo dispuesto en la regla 5A, los envases que contengan mercancías similares con ellas cuando sean de los tipos normalmente utilizados para esa clase de mercancía. Pero luego dice, sin embargo, esta disposición no es obligatoria cuando los envases sean susceptibles de ser utilizados razonablemente de manera repetida. ¿Ok? ¿De qué se trata esto? Pues de que si importamos un tanque de gas, entonces ahí sí vamos a tener que clasificar el tanque de gas como tal. Vamos a clasificar el gas y el tanque de gas. Y dices, oye, ¿por qué tenemos que hacer esto si en la regla anterior dice que si es del tipo normalmente utilizado con ese producto, lo tienes que clasificar de forma completa? Pues no, porque el tanque de gas lo vas a seguir utilizando. Entonces, el tanque es como las cocas, ¿no? Cuando son retornables, ese envase retornable lo vas a seguir utilizando. Entonces, en ese tipo de casos donde el envase se va a seguir utilizando y se va a seguir rellenando, entonces sí tienes que separar el producto. Entonces, esa es la parte más interesante de esta regla quinta, que te habla de los envases y los estuches. Ok, si el refresco llega y es un envase desechable, vas a clasificar solamente el envase. ¿Ya? Pero si no, pues entonces tienes que separarlo y utilizar las dos cosas. Estas son las reglas para clasificar envases y estuches. Ok, luego viene la regla 5, la regla 6, perdón, la cual nos habla de que la clasificación de las mercancías en las subpartidas está determinada está determinada legalmente por los textos de las subpartidas. ¿Cuáles son las subpartidas? Voy a compartirles aquí una fracción arancelaria. Esta la acabo de abrir. Ok. Esta es una fracción arancelaria de peces vivos. Entonces, los primeros dígitos, los primeros dos dígitos, el 03 es el capítulo. Antes del capítulo tenemos la sección. Son 22 secciones en la ley del Impuesto General de Importación y Exportación. Son 22 secciones. Tenemos en la primera sección estos capítulos. La primera sección tiene 5 capítulos. Y si abrimos el capítulo número 3, después tenemos una partida. Interesante. Primero viene la sección 01, luego viene el capítulo, que es el 03, y luego viene la partida. Ok, la regla sexta nos dice que la clasificación legalmente se determina por la subpartida. La subpartida es a 6 dígitos. Entonces, legalmente vamos a clasificar de aquí hacia adelante. ¿Verdad? Entonces, hablando de peces vivos, tenemos la sección 01, luego tenemos el capítulo 03, luego tenemos una partida 0301, pero todavía no podemos clasificar, porque solo tenemos 2 dígitos. Entonces, después de eso decimos, ¿sabes qué? A ver qué tipo de pez vamos a clasificar. Un pez ornamental, peces ornamentales.
aquí ya tenemos una subpartida, porque subpartida ya es a 6 dígitos. Entonces tenemos el capítulo 3, partida 01 y subpartida 11. Entonces aquí están los peces ornamentales de agua dulce. ¿A qué se refiere la regla Z? Dice que la fracción arancelaria se determinará legalmente por los textos de las subpartidas. Este es el texto de la subpartida, peces ornamentales. Entonces, de aquí hacia adelante ya podemos empezar a clasificar. Y luego viene la fracción arancelaria, ¿verdad? Porque esta ya viene aquí a 8 dígitos. Tenemos 0301, 1101. Tenemos 8 dígitos. Ya tenemos el pez y dice que es el de agua dulce. O sea que si fuera de agua salada, pues aquí ya no entra, ¿verdad? Pero ya después de eso viene la unidad de medida, que es la cabeza, y después el impuesto general de importación, que es el 10%, y impuesto general de exportación, que está exento. Entonces, esta ya es la fracción arancelaria. Legalmente se determina por la subpartida. Entonces, a eso se refiere la regla número sexta. Bien, me regreso aquí a la diapositiva y aquí vemos, dice, notas de subpartida, así como mutatis mutandis. Esta es una frase utilizada en la ley del Impuesto General de Importación y Exportación, que significa en latín, digo, yo sé que aquí todos hablan latín, a mí lo que me falla es el alemán, bueno, es un chiste, pero no se utiliza bastante, en la ley solamente aparece aquí, y decimos mutatis mutandis significa cambiar lo que se tenga que cambiar por las reglas por las reglas anteriores. Bien entendido que solo pueden compararse subpartidas del mismo nivel. Ok, ¿cuáles son los niveles? Lo vamos a ver más adelante. Pero básicamente dentro de las subpartidas, las que están en 0 son las de nivel 1 y las que no terminan en 0 son las de nivel 2. Solamente hay 2 niveles de subpartidas. Ok, entonces, ¿a qué se refiere esto? Porque lo vamos a ver mucho cuando fundamentamos una fracción arancelaria. Cuando nosotros emitimos una fracción arancelaria, vamos a fundamentar legalmente, tenemos que fundamentarla mutatis mutandis en la ley como tal, cambiándose lo que tenga que cambiar, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que vamos a aplicar la ley a la fracción arancelaria y vamos a empezar a reemplazar pues las fracciones arancelarias o los nombres de las fracciones arancelarias que haya que cambiar, ¿no? Esto aplica a la regla sexta, que nos dice que las fracciones arancelarias se determinan por las subpartidas, ¿no? Normalmente. Entonces, bueno, esta es la parte más importante de la regla sexta, que nos dice que vamos a clasificar después de la subpartida. Bien, después tenemos reglas complementarias. Dicen, las reglas generales para la interpretación de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación son igualmente válidas para establecer dentro de cada subpartida la fracción arancelaria aplicable, excepto para la sección 22, que son operaciones especiales. Nos vamos a meter a la sección 22, donde ahí viene todo lo que es una operación especial, todo lo que no se puede clasificar, y ahorita vamos a ir para allá. Estas son reglas ya complementarias. La regla complementaria número 2 nos explica la estructura de la tarifa. Dice, bueno, dice, primero tenemos los capítulos, que son del primero al 98. Ahorita que nos fuimos a la ley, nos metimos al capítulo 3 de peces vivos y volvemos a de la estructura en esta regla complementaria número 2. Nos dice, son 22 secciones, son 98 capítulos. El capítulo es el de operaciones especiales, más adelante, y luego dice, el código de la partida se forma por los 2 dígitos del capítulo seguidos de un tercer y cuarto dígitos. Hablábamos de que a 2 dígitos tenemos una partida, a 3 dígitos tenemos subpartidas, y aquí nos explica la parte de los niveles. Solamente hay 2 niveles de subpartidas. Son de primer nivel aquellas en las que el sexto número es 0.
son de segundo nivel aquellas en las que el sexto número es distinto a 0. Esta es la explicación de la estructura de la tarifa y son las reglas complementarias. ¿Okay? Para efectos de la regla 6, de la que estábamos hablando anteriormente, las subpartidas de primer nivel a que se refiere este inciso se presentarán en la tarifa de la siguiente manera. Cuando no existan subpartidas de segundo nivel, con 6 dígitos, siendo el último 0, adicionados de su texto precedido de un guión. Ok, vamos a clasificar a partir de las subpartidas. Cuando el último dígito es 0, es de primer nivel. Y luego, cuando existen subpartidas de segundo nivel sin codificación, citándose únicamente su texto, precedido de un guión. ¿Ok? Las subpartidas de segundo nivel son el resultado de desglosar el texto de las de primer nivel, mencionadas en el subinciso 2 anterior. En este caso, el sexto dígito será distinto de 0 y el texto de la subpartida aparecerá precedido de 2 guiones. Bien, luego tenemos la parte D, que dice los 6 dígitos de la subpartida adicionados de un séptimo y octavo dígitos, separados de los de la subpartida por medio de un punto, forman la fracción arancelaria. Ok, con esto, vámonos otra vez a la tarifa. Aquí tenemos el ejemplo. Entonces, seguimos con los animales. Sección número 1, capítulo 03, partida 0301. Esta es la partida de la que nos hablan en la estructura, a 4 dígitos. Subpartida a 6 dígitos. Fracción arancelaria a 8 dígitos. En México, para clasificar un producto, necesitamos 8 dígitos. Ok, aquí nos explica lo de los niveles. Precedido de un guión. Peces ornamentales, tenemos un guión. Aquí son de segundo nivel, porque no termina en 0, termina en 1. Entonces, estas partidas son de segundo nivel. La partida y la subpartida. Tiene dos guiones y ese es el desglose. Sin embargo, hay fracciones arancelarias que tienen un mayor desglose. Si nos vamos a otra sección, por ejemplo, vamos a una sección más compleja, que es la de plásticos. Aquí tenemos el capítulo 39, que es de plásticos, y tenemos un polímero de etileno. ¿Okay? Aquí ya tenemos puntos. Entonces, la fracción arancelaria, nos dice esta regla, que se determina precedida de un punto. Entonces, ¿qué significa esto? Que a los 8 dígitos tenemos ya lo que es la fracción arancelaria. En este caso, en el capítulo 39, plástico y sus manufacturas, tenemos una partida que es la 3901 y después tenemos la subpartida 390110. Esta sí es de primer nivel porque termina en 0. Y después tenemos la fracción arancelaria, aquí ya la tenemos, y esta termina en un punto. Y eso nos dice que ya es la fracción arancelaria. Entonces, esta estructura es la que estamos entendiendo en las reglas, en las reglas complementarias, que son un poco complejas a veces en su lenguaje, pero por eso hacemos de colocar este tipo de ejemplos aquí para poder entender lo que nos está transmitiendo la ley. En este caso del plástico y sus manufacturas, estamos clasificando un polietileno de densidad inferior a 0.94, excepto lo comprendido en la fracción 39011002. Estamos exceptuando una fracción anterior, que es la 39011002, que es la que le sigue a esta, porque esta es la 39011001. Y bueno, pues ya después tenemos todo el desglose. Aquí vamos a ver las abreviaturas, que más adelante vamos a hablar de las abreviaturas. Pero bueno, clasificando este polietileno de baja densidad, que sería inferior a 0.94, al meternos en la fracción podemos ver los anexos. Entonces ya vienen todos los anexos, vemos que tiene un cupo y bueno, pues ya podemos ver con qué países tenemos estos tratados, para ver si lo podemos importar a lo mejor de Perú o si lo vamos a traer de Honduras, cuánto vamos a pagar con el TLC. Entonces todo esto viene aquí en la página de CISEX
que también se las puedo compartir para que puedan empezar a hacer sus clasificaciones. Entonces, vamos a regresar ahora a la parte de la presentación. Bien, entonces, estas son las reglas complementarias. La tercera nos dice, para efectos de interpretación y aplicación de la tarifa, la Secretaría de Economía, conjuntamente con la Secretaría de Hacienda, darán a conocer mediante acuerdos las notas explicativas de tarifa arancelaria, así como sus modificaciones posteriores, cuya aplicación es obligatoria para determinar la partida y su subpartida aplicables. Ok, tenemos dentro de la ley algunas herramientas que nos ayudan a clasificar. Una de ellas la podemos ver aquí en las fracciones. Voy a compartir otra vez la ley. O sea, tenemos ciertas notas. Por ejemplo, nos vamos a regresar aquí en CISEX a la sección 1, animales vivos, y nos vamos a meter otra vez a la parte de peces. Ok, aquí tenemos una partida. Nosotros para clasificar primero tenemos que entender estas reglas, que es lo que estamos haciendo en estos cursos. Después tenemos notas de sección. Cada sección tiene sus reglas. Por ejemplo, esta sección 1 va a tener sus reglas. Las vamos a encontrar al principio de la tarifa. Después vamos a tener las notas de capítulo. El capítulo 03 de pescados y crustáceos va a tener sus notas y ahí nos va a definir qué es lo que hay que clasificar aquí y qué es lo que no se clasifica en este capítulo, que eso es lo más importante. También tenemos notas de partida, que esas son las notas explicativas. Actualmente estamos obligados a clasificar utilizando las notas explicativas. Voy a compartirles lo que son las notas explicativas. Estas son las notas explicativas de los peces vivos, de la partida de peces vivos. Y bueno, pues, ¿qué son las notas explicativas? Es un documento, tiene como unas 5,000 hojas, está algo pesado en Word, puedo compartir si gustan. Estas notas explicativas actualmente es obligatorio clasificar utilizando las notas explicativas de partida. Es específicamente para las partidas, para las fracciones, perdón, para las clasificaciones a 4 dígitos, que es la partida. Entonces, ya vimos la de peces vivos, que es la que estamos clasificando, y después nos metemos a las notas explicativas, buscamos la nota explicativa de partida 0301, peces vivos, y aquí vienen los peces ornamentales. Entonces nos empieza a dar una explicación de todo lo que podemos clasificar aquí y, más importante, lo que no podemos clasificar en estas notas, en esta partida. Y bueno, después de desglosarnos todas las subpartidas, ya nos pone las que van aquí. Dice, aquí vienen los atunes, las carpas, las anguilas, los atunes del sur y los demás, ¿verdad? Que sean de peces vivos. O sea, mientras estén vivos, van aquí, los demás. Es decir, si quiero traer un huachinango y aquí no aparece el huachinango, pues lo voy a meter aquí en los demás mientras el pez venga vivo. Y lo más valioso de estas notas explicativas es que te explica, valga la redundancia, ciertas cosas interesantes sobre cada partida. Por ejemplo, te dice, esta partida comprende todos los peces vivos, cualquiera que sea la finalidad a la que se destinen. O sea, no importa la finalidad. O sea, si lo vas a traer para después procesarlo, va aquí. Si llega vivo, aquí entra. No importa la finalidad para la que se destine. Por ejemplo, o peces ornamentales. O sea, si traes peces para una pecera o para un acuario, mientras venga vivo, va a entrar aquí. Entonces, vienen esos detalles finos de cada partida. Por eso siempre les sugerimos que su agente aduanal, cuando ustedes van a hacer una importación o una exportación, más que nada en importación, que es donde tenemos más discrepancia y más riesgo, que les pase el fundamento legal
Y si ustedes le pueden pedir a su agente aduanal que les compruebe la fracción arancelaria, incluyendo las notas explicativas, van a estar más seguros de que van a tener una buena clasificación arancelaria que está fundamentada legalmente, porque te explica cosas muy finas de cada partida. Por ejemplo, siguiendo hablando de peces, dice, los peces clasificados en esta partida se transportan normalmente en acondicionamientos apropiados, acuarios, peceras, etcétera, que les permitan evolucionar en condiciones análogas a las de su medio natural. Entonces, bueno, pues ya te habla otra vez de envases, ¿no? De cómo se importan los peces vivos. ¿Qué es lo que tenemos que rescatar aquí, amigos? Que es necesario revisar notas explicativas. No se dejen ir. A veces nos metemos a CISEX, encontramos la fracción arancelaria y decimos, ya la encontramos, y si no la encontramos, vemos la de los demás y le ponemos lo demás. Incluso cometemos el error de pasarle esto a nuestro agente aduanal, y el agente aduanal, pues, lo único que va a hacer es pues, tomarla por buena o desecharla, y cuando hagas la importación te va a dar otra fracción. A lo mejor puede ser la misma, puede que la tenemos, pero recordemos que estamos hablando de fracciones arancelarias que determinan impuestos y que determinan obligaciones, derechos y también posiblemente multas. Entonces, recordemos que es mejor hacer todo el proceso de clasificación, entender estas reglas y hacerlo y hacerlo como es debido para garantizar nuestra correcta fracción arancelaria. Si estamos trabajando con un agente aduanal, podemos pedirle todo esto. Ustedes díganle que ya vinieron el curso a Grupo Agras y pídanle el fundamento legal, pídanle en qué reglas se basa para clasificar su producto, y pídanle las notas explicativas para que estén muy seguros de la fracción arancelaria de su producto. Son herramientas que nos pueden ayudar a garantizar una mejor importación, a evitar multas y recargos, y que ustedes tienen todo el derecho de pedírselas a su agente, ¿verdad? Muy bien. Entonces, para eso sirve, esa es la aplicación práctica de todo esto, ¿no? Que nos ahorremos dinero al momento de hacer una importación. Vamos, está muy bonito aprender sobre la ley y todo esto y ver cómo clasificar, pero muchos de los que estamos en este curso a lo mejor no nos vamos a poner a clasificar, pero sí hacemos importaciones y exportaciones. Y yo siento que el valor de todo esto es que el día de mañana tengas bien definidas tus fracciones arancelarias, que las tengas bien fundamentadas y que puedas traer tu producto por cualquier aduana sin que cambie la fracción, porque y que si en algún momento un agente aduanal te cambia la fracción, pues tú tengas todas las herramientas para decirle, oye, espérame, yo la importaba de esta forma y no pagaba impuestos, y tú me la estás clasificando de esta forma y ahora estoy pagando impuestos contigo, y aparte estamos incurriendo en una norma. ¿Qué está pasando? Fundamentamela, porque yo ya tengo un fundamento anterior. Entonces, ese es el valor de todo esto, ¿no? Que al momento de la operación nos liberemos del estrés, del drama, y que nos ahorremos dinero y que estemos reduciendo costos y tiempos en los despachos de importación, más que nada. Las exportaciones son más sencillas, sí, se utiliza el mismo procedimiento, pero creo que el mayor valor de esto está al momento de importar. Y bueno, esas son las notas explicativas, documento de 4,000 páginas que hay que revisar antes de importar. Luego tenemos los criterios. La regla cuarta complementaria nos habla de los criterios. Dice, con el efecto de mantener la unidad de criterio en la clasificación de las mercancías dentro de la tarifa de esta ley, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previa opinión de la Comisión de Comercio Exterior, expedirá mediante la publicación del Diario Oficial de la Federación los criterios de clasificación arancelaria. Ok, ¿a qué le llamo criterios? Todos, bueno, sabemos lo que es un criterio. Las fracciones arancelarias tienden mucho a terminar en decisiones de criterio, del criterio de la gente. Ok, yo este producto, esta motosierra, yo la veo, pues muy chica, yo la veo muy pequeña, para mí es una motosierra pues que no es para talar, sino que es para un taller de carpintería, pues para mi criterio la meto en herramientas de carpintería. Para el criterio de otra gente aduanal, sí tiene la capacidad para trabajar en un aserradero, la metemos en maquinaria para aserradero como algo más robusto.
Esos son los criterios, es cómo el producto y cómo lo define y cómo lo entiende más que nada. Ahora, muchos productos terminan siendo un tema de criterios y para eso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Diario Oficial de la Federación, publica ciertos criterios especializados para mercancías más difíciles o más complejas. Entonces, es interesante si estamos en un medio importando productos que son más, cuya importación es más compleja, está revisando el Diario Oficial de la Federación, la sección de criterios, para ver qué criterios están utilizándose para clasificar nuestro producto. Porque ya hay ciertos criterios que podemos consultar y en base a eso podemos defender nuestra fracción arancelaria. Luego dice, de igual forma, las diferencias de criterios que se susciten en materia de clasificación arancelaria serán resueltas en primer término mediante el procedimiento establecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. O sea, ya hay procedimientos para resolver cada criterio. Cuando salieron los drones, el dron, pues había una infinidad de criterios diferentes. A nosotros nos llegaban importaciones de drones y de pronto decíamos, bueno, es que este dron es para uso agrícola, mándalo herramientas de uso agrícola, porque este dron es para esparcir fertilizante en los campos de cultivo, que mándalo para ese tipo de herramientas y quítale el IVA, porque ese tipo de productos de uso agrícola no pagan IVA. Ok, y después llegaba un dron para filmación, y pues este es para para grabar videos, hay que mandarlo al equipo de fotografía. Y después llegaba un dron para jugar solamente, pues este es un juguete. Y después decías, no, pero es que el dron, antes de grabar y antes de fumigar y antes de hacer todo lo que hacen los drones, pues son aparatos que vuelan. Pues mándalo con los aviones. Entonces había una serie de criterios donde no sabías cómo clasificar el dron. ¿Verdad? Entonces salen los criterios para la clasificación de drones y de esa forma los agentes aeronaves empezamos a tener un mejor criterio, valga la redundancia, para clasificar ese tipo de productos. ¿Verdad? Las abreviaturas, que ahorita les mencionaba, las abreviaturas dice que son de manera enunciativa, no limitativa. Las abreviaturas solo son para referirse al tipo de producto y a las unidades de medidas, como ya lo vimos en la tarifa. En esta parte vienen todas las abreviaturas enunciadas, solo que aquí la quitamos por tema de espacio y por tema de tiempo. Pero si gustan, les puedo mandar el documento completo de las reglas complementarias, donde vienen todas las abreviaturas. Luego, la regla complementaria sexta dice, cuando se mencionen límites de peso en la presente tarifa, se referirán exclusivamente al peso de las mercancías, salvo disposición expresa a lo contrario. Siempre vamos a tener unidades de medida y unidades de peso, y vamos a tener límites para algunos productos. Ok, la regla séptima. Para dar cumplimiento a las negociaciones de los Estados Unidos mexicanos, realiza con otros países por medio de las cuales concede tratamientos preferenciales a la importación de mercancías. Estos se incluirán en las fracciones arancelarias correspondientes de la tarifa del artículo 1 de esta ley, en un apéndice adicionado a la misma, en donde se indicará la fracción arancelaria de la mercancía negociada, el tratamiento preferencial pactado para cada una de ellas y el país o países a los que se otorgó dicho tratamiento. ¿Qué nos quiere decir esta regla complementaria número 7? Que si vamos a importar de algún país donde tenemos un tratado, por ejemplo, de Estados Unidos, vamos a traer una máquina, un montacargas de Estados Unidos, en el tratado va a aparecer la fracción. ¿Sale? Vamos a encontrarlo en el tratado y viceversa, en la fracción va a aparecer el tratado. Como ya lo vimos ahorita que nos metimos a la ley, veíamos ahí que cada fracción arancelaria tenía abajo los tratados. A eso se refiere esta regla número 7, ¿verdad? Que vamos a encontrar la fracción en el tratado y el tratado en la fracción, ¿verdad? Para hacer ese match y que podamos aplicar la exención arancelaria. Para la clasificación de las mercancías en dichos apéndices también serán aplicables las reglas generales, las complementarias, las notas de tarifa citadas y las notas explicativas de la tarifa arancelaria. Ok, lo correcto es que tienes...
sea, meterte a estas reglas, las reglas generales, luego a las reglas complementarias, que son estas de las que estamos hablando el día de hoy, a las notas de capítulo, a las notas de partida, a las notas de sección también, a las notas explicativas y revisar los criterios, ¿no? O sea, ese conjunto de instrumentos te tiene que dar una correcta clasificación arancelaria. A veces no es necesario revisar todo o llegar tan lejos, ¿verdad? Solo es para productos más complejos. Cuando un producto viene llamado, viene su nombre como tal en la fracción arancelaria, pues ya la hiciste, ¿verdad? Ahí párale de contar, ya llegaste a la fracción arancelaria. Pero cuando tienes ese tipo de fracciones como los demás, es cuando más te sugerimos que empieces a revisar todo este tipo de instrumentos. Ok, la regla octava es una regla que nos habla de una, pues es una estrategia, es algo que podemos utilizar cuando importamos un producto muy grande. Miren, hay por ejemplo, equipo de minería que es muy grande y a lo mejor mandan una parte de China y pasa que mandan otra parte de Italia. A lo mejor viene toda la estructura de la máquina de minería desde China y el motor, que es una parte más especializante, la mandan desde Italia. Y dices, oye, pues es que lo que viene de China está llegando al puerto de Manzanillo y lo que viene de Italia no está llegando al puerto de Altamira. La regla octava bien aplicada te permite importarlo en una sola fracción arancelaria como una máquina por diferentes aduanas. Esa es la ventaja de la regla octava. Les leo un poco, dice, previa autorización de la Secretaría de Economía, o sea, esto no puedes hacerlo así nomás de que, oye, cómprate la máquina, tráetela y cuando llegue aplicamos la regla octava. O sea, no funciona de esa forma. Tienes que ir a la Secretaría de Economía, meter una solicitud para poder hacer esto y después importar la máquina, ¿verdad? Con previa autorización. Y dice, la parte A, dice, se considera como artículos completos o terminados, aunque no tengan las características esenciales de los mismos, las mercancías que se importen en una o varias remesas por una o varias aduanas. O sea, puedes importar las partes, la máquina, y por la aduana que quieras, a lo mejor por Guadalajara o por Manzanillo, te llegan diferentes partes y tú lo integras todo al momento del despacho. Dice, por empresas que cuenten con registro de empresa fabricante, o sea, solamente empresas fabricantes, aprobada por la Secretaría de Economía. Asimismo, podrán importarse al amparo de la fracción designada específicamente para ello los insumos, materiales, partes y componentes de aquellos artículos que se fabriquen. O sea, puedes incluir los accesorios, los componentes, algunas partes, refacciones incluso en la regla octava. Ensamblar en México por empresas que cuentan de empresa fabricante. La tienes que presentar ante la Secretaría de Economía todo el historial y el objetivo de tu importación, el por qué la vas a hacer y qué es lo que vas a hacer con esa máquina. Luego en el inciso B dice, podrán importarse en una o más remesas o por una o varias aduanas. Digamos que de esta máquina para minería, primero llega una parte que se va a ensamblar y 6 meses después llega la segunda parte y 3 meses después termina la última parte y llega a su destino final. Entonces, así es como lo puedes presentar. Entonces, esta ya es una estrategia un poco usada en el medio, pero se puede utilizar. Igual son muy pocas empresas las que requieren este tipo de proyectos, pero son cosas que se pueden hacer para pagar menos impuestos, reducir costos y poder hacer una operación más rápida y más sencilla, ¿no? Los bienes que se importen al amparo de esta regla deberán utilizarse única y exclusivamente para cumplir con la fabricación a que se refiere esta regla, ya sea para ampliar una planta industrial, reponer equipo o integrar un artículo fabricado o ensamblado en México. Entonces, bueno, ahí está la regla octava, que es una estrategia, una operación especial, ya, que ya empezamos a conocer. Hablando de operaciones especiales, ya vamos a terminar con la regla número 9 y la 10. La regla número 9 dice, no se consideran como mercancías y en consecuencia no se grabarán las siguientes mercancías. Ok, ¿cuáles son esos productos que no se consideran mercancías dentro de la ley? Los ataúdes y las urnas que contengan cadáveres o sus restos.
Pues, estas son ya las operaciones especiales. Entonces, si vamos a traer un cadáver, no lo vamos a clasificar, no le vamos a poner impuestos, no va a tener nombre, porque no se considera una mercancía. ¿Verdad? B, las piezas postales obliteradas que los convenios postales internacionales comprenden bajo la denominación de correspondencia. Entonces, como tal, una carta no es una mercancía. ¿Qué otra cosa no se considera una mercancía bajo la ley? Los efectos importados por vía postal, cuyo impuesto no exceda de la cantidad al efecto que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los sellos, las postales, mediante la regla de carácter general en materia aduanera. Las muestras y muestrarios que por sus condiciones carezcan de valor comercial. Y esto es algo que pasa mucho en todas las aduanas del país. Queremos importar una muestra, llega la muestra, le decimos a la autoridad que es una muestra y la autoridad nos dice, no, no es una muestra y tienes que pagar impuestos y tienes que pagarme los aranceles y todo porque no es una muestra. Tú le preguntas, no, es que sí, es una muestra, o sea, pedí una muestra de un producto al extranjero y te dice la autoridad, es que las muestras y muestrarios que por sus condiciones carecen de valor comercial. Y resulta que tu proveedor de China o de Estados Unidos te lo mandó con valor comercial, porque sí se la pagaste, aunque sea una muestra. Trae $20. Entonces, dices, hombre, trae $20 de valor comercial, la aduana me lo va a tomar como una mercancía. Entonces tienes que poner una leyenda a tu factura que diga, esta muestra no tiene valor comercial, ¿verdad? Aunque traiga el valor ahí significativo, que ese es el término correcto, un valor significativo, pero para que aplique como muestra, necesitas quitarle esa parte del valor comercial y que sea un valor significativo y ponerle esa leyenda para que te aplique como muestra. Se entiende que no tienen valor comercial las muestras. Los que han sido privados de dicho valor mediante operaciones físicas de inutilización que eviten toda posibilidad de ser comercializados. Ese es otro tema. Tiene que venir, si vamos a importar una muestra de un zapato, el zapato tiene que venir perforado por la suela para que no se pueda utilizar. O sea, tienes que presentarlo de una forma en la cual no puedas utilizarlo para que la autoridad lo considere muestra. Los que por su cantidad, peso, volumen u otras condiciones de presentación indiquen sin lugar a dudas que solo pueden servir para muestras o muestrarios. Si vas a traer una muestra de un reloj, pues vas a traer uno, pero si te traes 10, se presume que los vas a vender. La autoridad no te lo cuenta. Tienen que ser pocas cantidades, ¿no? De preferencia uno. Eso es para el tema de las muestras. En ambos casos exigirá que la documentación comercial, bancaria, consular o aduanera pueda comprobar inequívocamente que se trata de muestras sin valor. O tienes que presentar todo, la factura, la ficha técnica, documentación necesaria para comprobarle a la aduana que estás importando una muestra. Bien. Y bueno, pues las reglas complementarias, ya, esta es la última, dice, las autoridades aduaneras competentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrán exigir en caso de duda o controversia los elementos que permitan la identificación arancelaria de las mercancías. Te pueden revisar en la aduana. Tú estás haciendo tu despacho de importación, estás sacando tu contenedor de Manzanillo, en el previo te pueden revisar, o sea, cuando llega tu agente aduanal a hacer el examen previo, ahí te puede caer la aduana y te puede decir, oye, ¿sabes qué? Necesito revisar tu contenedor y si encuentra algo raro te puede pedir información para comprobar que está bien clasificado tu producto. Normalmente es cuando haces el despacho, en el primer reconocimiento, que ahorita ya nomás hay uno, que es la revisión para sacar la mercancía del puerto, del aeropuerto. En ese momento ahí te puede revisar la autoridad, te puede revisar en tránsito también, pueden parar tu contenedor cuando vas saliendo de la aduana y te puede decir, oye, preséntame los papeles que comprueben que está bien clasificado tu producto. Entonces tu agente aduanal te va a hablar y te va a decir, oye, ¿sabes qué? Necesito toda esta documentación para presentarla porque ya nos detuvieron. Incluso pueden caerte a tu empresa, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y pedirte una revisión, ¿no? de tu documentación, de tus pedimentos, y con las fracciones arancelarias te puede pedir toda la información necesaria para comprobar que tu producto está bien clasificado. Entonces, con más razón, les sugerimos que utilicen todos estos instrumentos para clasificar bien sus productos y tenerlos bien fundamentados.
Esa es la parte más importante, porque todo esto puede incurrir en multas. A un cliente de llegar a un aviso del SAT y le dice, necesito que me mandes esta documentación de todos estos pedimentos, desde el 2016 hasta la fecha. Y nosotros estamos recopilando toda la información, enviándoselo al cliente, y el cliente está por enviar un paquete de cajas de documentos que va a enviar al SAT en Ciudad de México para que lo audite, ¿verdad? Y dentro de esa auditoría le van a pedir pues que revise también las fracciones arancelarias, y si hay alguna fracción arancelaria que no coincida con el criterio de la autoridad, pues puede haber una multa. Afortunadamente estamos muy convencidos de todo lo que es el trabajo de Grupo Agras, y pues estamos confiados de que todo va a salir, ¿verdad? Pero bueno, pues ya les platicaremos. Entonces, esta regla 10ª es la que nos dice que la autoridad nos puede revisar. Entonces, eso es más importante, estar bien informado y poder hacer todo nuestro trabajo en orden. Hasta aquí hemos terminado. Pasamos a la sección de